Cariño, ¿qué haces durmiendo aquí? Perdóname por hacerte esperar. Te lo compensaré. De repente, me desperté. Dios mío, era él. El director Antonio me había confundido con su esposa. Señor Antonio. No soy el gerente Ramón. Ella se detiene, se oye un claxon, pero... Ya es un secreto, ¿verdad? ¿Por qué no terminamos lo que empezamos? Mi corazón dio un vuelco. Sabía que no estaba bien. Pero por alguna razón, en ese instante, no pude detenerme. Era una sensación que nunca había experimentado en 25 años de matrimonio. Pero lo que descubrí después fue aún más impactante. ¿Acaso vosotros podríais haber rechazado esa propuesta? No pensé que a mi edad, a mis 57 años, pasaría la noche en casa del jefe de mi marido, y mucho menos pensé que me volvería a sentir ilusionada por otro hombre. Tengo 57 años. Llevo 25 años casada. Mi marido, Ramón, es gerente en una empresa mediana. Y yo soy un ama de casa normal. Tuvimos una hija, Lucía, que ahora está en la universidad y casi nunca vuelve a casa. Así que últimamente, Ramón y yo vivimos solos. 25 años es mucho tiempo, ¿verdad? Pero lo extraño es que, después de 25 años juntos, Ramón me parecía cada vez más un extraño. Antes, cuando volvía del trabajo, me preguntaba si había comido, al menos, pero ahora, simplemente se sienta en el sofá y mira su teléfono. Si le hablo, solo dice, sí, ajá, uf. Me siento muy sola. 25 años cocinando, lavando y ocupándome de todo el trabajo de la casa, y lo único que recibo es un indiferente ajá. Y había algo más doloroso, la cama. Ya ni siquiera recuerdo cuándo fue la última vez que dormimos juntos. Creo que hace más de un año. No, seguro que 2. Al principio, yo intentaba acercarme, pero él siempre tenía una excusa. Estaba cansado. Tenía que levantarse temprano al día siguiente. Las excusas eran siempre diferentes. Al final, dejé de hacerlo. Pensé que a mis 57 años, mi vida como mujer se había terminado. Cada vez que me miraba al espejo, veía más arrugas, el pelo sin fuerza. Sé que ya no soy como antes, pero mi corazón aún estaba vivo. A veces, cuando veía una telenovela romántica en la tele, mi corazón se aceleraba. Al ver las escenas de cogerse de la mano, de abrazarse, pensaba. Yo también tuve algo así. Hace 25 años, mi marido era así conmigo. Pero ahora, ni siquiera recuerdo cuándo fue la última vez que me cogió de la mano. Todos mis días eran iguales. Me levantaba por la mañana. Ramón se iba a trabajar. Yo limpiaba sola la casa. Veía la tele. Preparaba la cena. Él llegaba, le servía, volvíamos a ver la tele y nos acostábamos. 25 años de esta rutina. Me sentía sola. No podía creer que pudiera sentirme tan sola teniendo a una persona en casa. Si no ponía la tele, el silencio era ensordecedor, así que siempre estaba encendida. Era como si alguien me estuviera hablando. Un día, Ramón volvió del trabajo. Y de repente, me dijo que este sábado teníamos que ir a casa del director Antonio. El director Antonio era su jefe directo. Tenía 60 años. 5 más que Ramón. Había oído que era una persona que se preocupaba mucho por mi marido en la empresa. Dijo que era una cena de parejas, que teníamos que ir juntos. Sinceramente, me daba pereza. No me gusta ir a casas llenas a sonreír incómodamente. Pero Ramón insistió tanto que tuve que aceptar. En ese momento, no sabía que ese día cambiaría mi vida por completo. No sabía que todas las emociones que había reprimido durante 25 años explotarían esa noche, y que el secreto que Ramón me había ocultado durante 25 años, lo descubriría todo a partir de ese día. Incluso ahora, al pensarlo, me da escalofríos. ¿Qué habría pasado si no hubiera ido a esa casa ese día? Habría seguido viviendo en la ignorancia, pero, extrañamente, no me arrepiento. Al contrario, por primera vez en 25 años, sentí que estaba viva. A partir de ahora, os contaré esa historia. El sábado se acercaba. Y yo, aún no sabía que algo iba a despertar dentro de mí esa noche. Amaneció el sábado. Me levanté más temprano de lo habitual. No quería ir demasiado desaliñada a casa de otra persona. Abrí el armario, pero no encontré nada apropiado. En 25 años, apenas me había comprado ropa. Compraba ropa para Ramón y para Lucía cada temporada. Pero lo mío siempre era
para después. Hasta que al final no me lo compraba. Así que todo lo que tenía eran prendas de hace 5 o 10 años. Elegí lo mejor que tenía, una blusa beige con pantalones negros. Sé que era anticuado, pero era lo mejor. Me quedé un buen rato delante del espejo. Tenía muchas arrugas, alrededor de los ojos, de la boca, y en el cuello. Mi pelo estaba sin vida, caído. Me maquillé, pero la piel ya no me cubría bien. Suspiré. Yo también fui guapa. Habla de la serimo que darablia. No me era la serimane, pensé. Si miro las fotos de mi boda de hace 25 años, parezco una persona totalmente diferente. En aquel entonces, mi piel era tersa y mis ojos brillaban, pero ahora, solo soy un ama de casa agotada. Ramón. Estaba viendo la tele en el salón, me preguntó si estaba lista, y le dije que sí, pero le pregunté, ¿estoy bien con esta ropa? Ramón me miró de reojo y dijo, ponte eso, nadie te va a mirar. Esa frase se me clavó en el pecho. Nadie te va a mirar. Eso es lo que me dice mi marido después de 25 años juntos. Ni un qué guapa estás, o un estás bien. Simplemente, ponte eso. Me dolió. Pero no dije nada. Ponte eso. Ponte eso. Ponte eso. He vivido 25 años escuchando cosas así. Me acostumbré, tristemente. Era mi realidad. Fuimos en coche a casa del director Antonio. Ramón no paraba de mirar el móvil mientras conducía. Parecía que le estaban llegando mensajes. Yo, a su lado, solo miraba por la ventana. No había nada que decir. 25 años juntos, y no tenemos nada de qué hablar en el coche. Es extraño. Pero puedes sentirte más incómoda con tu marido que con un desconocido. Después de unos 30 minutos, llegamos a casa del director Antonio. Era un apartamento bastante grande. Había macetas bonitas en la entrada, a todas luces, una casa de gente acomodada. Llamamos al timbre. La puerta se abrió y salió el director Antonio. Ese momento lo recuerdo muy vívidamente. Medía más de 1,80. Tenía los hombros anchos y una postura recta. Su pelo era canoso, pero eso lo hacía más elegante. Tenía arrugas en el rostro, pero sus ojos eran profundos y cálidos. Nos dio la bienvenida con calidez. Su voz era grave y suave. En ese instante, mi corazón dio un ligero vuelco. Fue extraño, sentir esto por alguien que acababa de conocer. No, ¿qué estás pensando?, me dije a mí misma. Era el jefe de mi marido. No debía tener pensamientos extraños. Entramos en la casa. El salón era amplio y pulcro. Los sofás eran grandes. Y la iluminación tenue era totalmente diferente a nuestra casa. La nuestra es pequeña y desordenada. Esta parecía un hotel. Ramón preguntó por doña Pilar, su esposa. Dijo que había salido con unas amigas y que volvería por la noche. Así que el director estaba solo. Me senté en el sofá. Ramón y el director Antonio empezaron a hablar de la empresa. Yo no tenía nada que decir. Así que me quedé sentada, pero mis ojos no paraban de ir hacia el director Antonio. Su forma de hablar, sus gestos, su expresión al sonreír. Todo lo notaba, extraño. Estaba al lado de mi marido, y me fijaba en otro hombre. Debes estar loca, céntrate. Me regañé por dentro, pero no podía. En ese momento, sin alidada. Pero no podía. Sonó el teléfono de Ramón. Parecía que le llamaba el subdirector. La expresión de Ramón se puso seria y suspiró. Le dijo al director Antonio que lo sentía, pero que le habían llamado para una emergencia, y si podía ir un momento. El director Antonio dijo, «Claro. No pasa nada. Vete». Ramón me dijo que lo esperara allí, que volvería pronto, y Ramón se fue. Me quedé sola en el sofá, con el director Antonio. Fue incómodo, no sabía qué decir. Puse las manos sobre las rodillas y me quedé quieta. El director Antonio me preguntó si quería café. «Sí, gracias», le respondí. El director Antonio fue a la cocina. Se oyó el sonido de la cafetera. Yo miré su espalda. Los hombros anchos. La altura. La ropa impecable. Era totalmente diferente a mi marido. Ramón mide 1,68. Solo un poco más que yo. Es rechoncho y tiene barriga. Se le está cayendo mucho el pelo de la frente. No pude evitar comparar. No debería hacer esto, me repetía por dentro. Pero mis ojos se iban a él. El director Antonio trajo el café,
Me entregó la taza. Su mano era grande. Sus dedos, largos y limpios. La mano de mi marido es pequeña y áspera. ¿La de este hombre era diferente? Dije gracias al recibir el café. En ese momento, nuestras manos se rozaron ligeramente. En ese instante, mi corazón dio un brinco. ¿Qué me pasa? ¿Por qué estoy así? Me pregunté. Nerviosa. Sentí que me ardía la cara, y bajé la cabeza. Bebí el café sin mirar nada más. Fue extraño. Una emoción que no había sentido por mi marido en 25 años. La sentía por un desconocido. En ese momento, no sabía que aquello era solo el principio. Ramón dijo que volvería en una hora. Pero no sabía que esa hora cambiaría mi vida. El director Antonio se sentó en el sofá de enfrente. El aroma del café se esparció por el salón. Debía usar un buen grano. Era totalmente diferente al café instantáneo de nuestra casa. El director Antonio dijo: «Así que usted es la esposa del gerente Ramón. ¿Ha oído hablar mucho de usted?». Le pregunté: «¿De mí?». Y me dijo que Ramón había comentado que en casa no comía bien. Dijo que su esposa cocinaba muy bien. Mi marido había dicho eso. Nunca me dijo que mi comida estuviera rica. En casa, siempre decía que estaba salado o soso. Parece que fuera estaba presumiendo. Me sentí extrañamente amarga. Le dije que no, que yo cocinaba normal. El director Antonio sonrió y dijo: «Es usted humilde». Su sonrisa, con arruguitas en los ojos, era cálida. Mi marido, cuando sonríe, solo mueve un poco la boca. Él sonreía con los ojos. Yo también le pregunté al director Antonio: «¿Cuánto tiempo lleva casado con doña Pilar?». Me dijo que 32 años. Dije que era mucho tiempo, y me dijo que el tiempo vuela. Pero luego añadió que no todo es bueno por ser duradero. Inconscientemente, asentí. Me sentí identificada. Yo también me sentía así después de 25 años. Le dije que lo entendía, que yo también llevaba 25 años casada. Pero que mi marido me parecía un extraño últimamente. No sé por qué dije algo así. ¿Cómo podía contarle esto a alguien que acababa de conocer? Pero me salió. El director Antonio me miró y dijo que eso pasa cuando las parejas llevan mucho tiempo juntas. Se acostumbran y se descuidan. Dije que sí. ¿Que a nosotros nos pasaba lo mismo? El director Antonio suspiró y dijo que él tampoco hablaba con su mujer últimamente, que comían juntos, pero cada uno mirando su móvil, y que dormían separados. Le dije que a nosotros nos pasaba igual. Que mi marido dormía en el salón, roncando. El director Antonio dijo que a él también le pasaba lo mismo, que su mujer decía que él roncaba. Los dos sonreímos con amargura. Fue extraño. Un desconocido. Y nos entendíamos tan bien. Le conté cosas que ni siquiera le había contado a mi marido. Le dije que él parecía diferente. Me preguntó: ¿en qué? Parece que usted hace bien las tareas de la casa y que cuida bien de su esposa. El director Antonio soltó una risita y dijo que también tenía muchos defectos. Pero le dije: aún así es diferente. Diferente a mi marido. No sé por qué no paraba de compararlo con mi marido. Me salió. El director Antonio me miró. Su mirada era profunda. De repente, dijo: «La esposa del gerente Ramón es muy hermosa». Mi corazón dio un brinco. «¿Qué?», pregunté. Él dijo: «Ah, no, solo que parece usted muy alegre». El director Antonio parecía un poco nervioso. Bebió café y evitó mi mirada. También me sonrojé. Hermosa. Una palabra que no había escuchado de mi marido en 25 años. ¿Alguna vez me dijo mi marido que era hermosa después de casarnos? No lo recuerdo, pero escuchar eso de un desconocido. Mi corazón se aceleró. «Debes estar loca. Céntrate». Me regañé, pero no podía evitar sentirme bien. En ese momento, sonó el teléfono del director Antonio. Parecía que le llamaba su esposa. Dijo que iba a cenar con sus amigas y que volvería tarde. Así que doña Pilar también tardaría. Y Ramón aún no había llegado. Nos quedamos solos el director Antonio y yo. Se empezó a poner incómodo. No sabía qué deberíamos hacer. Ya habíamos terminado el café. Las palabras se habían agotado. El director Antonio me preguntó si había cenado. Le dije que no. Y me preguntó si queríamos pedir algo, o si prefería que me preparara algo sencillo. Le pregunté si él cocinaba. Dijo que sí, que había aprendido a cocinar cuando vivía solo. Eso me sorprendió.
mi marido ni siquiera sabe hacer una sopa. En 25 años, nunca me ha preparado la cena. Pero este hombre cocina. Me preguntó qué quería que me preparara, y le dije que no se preocupara. Que pidiéramos algo. Dijo que no podía hacer eso con un invitado. El director Antonio fue a la cocina. Yo, sentada en el sofá, miraba su espalda, abrió la nevera, sacó ingredientes, cortó cosas en la tabla. Era hábil, fue extraño. La imagen de un hombre de 60 años cocinando en la cocina, algo que mi marido no haría ni en sueños. Le dije que quería ayudarle, y fui a la cocina. Estuve a su lado ayudando a lavar las verduras. La cocina era pequeña. Estábamos tan cerca, que nuestros hombros casi se tocaban. Sentía su calor. El director Antonio me dijo que tuviera cuidado con el cuchillo. Su voz era grave. Al oírla tan cerca, mi corazón palpitó con fuerza. Entonces, el director Antonio estiró la mano para coger algo detrás de mí, y rozó mi cintura, me pidió perdón, y retiró la mano rápidamente. Pero la sensación que sentí en ese instante fue algo que nunca había sentido en 25 años. Su mano estaba cálida. Era grande y firme. La mano de mi marido es pequeña, fría y áspera. La de este hombre era totalmente diferente. Mi corazón latía como un loco. Le dije que estaba bien. Mi voz tembló. El director Antonio me miró. Nuestros ojos se encontraron. En ese instante, el tiempo se detuvo. O, ¿cómo lo diría? Sentí una conexión. Una emoción difícil de describir con palabras. Una sensación de que lo sabíamos todo con solo mirarnos a los ojos. El director Antonio apartó la mirada primero, volvió a concentrarse en la cocina. Yo también bajé la cabeza, sentí que estaba roja. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué me pasa? Me pregunté sin parar por dentro. Pero mi corazón no se detenía, un latido que no había sentido por mi marido en 25 años. Lo sentía por un desconocido, sabía que no estaba bien. Era el jefe de mi marido, estaba casado, yo también, pero no pude detenerme. La cena estaba lista, nos sentamos el uno frente al otro a comer, pero no notaba el sabor de la comida. Solo podía verle a él. El director Antonio me preparó pasta. Dijo que era algo sencillo, pero estaba más rica que la de un restaurante. La pasta estaba al dente y la salsa cremosa. Me preguntó si estaba rica, y le dije que estaba deliciosa. Que cocinaba muy bien. Él sonrió aliviado. Qué bien que le gustara. Esa sonrisa me llegó de nuevo al corazón, sentados el uno frente al otro en la mesa, comiendo. Sentí algo extraño, como si fuéramos recién casados. Cuando como con mi marido, no siento nada de eso. Simplemente comemos en silencio, y ya. Pero con él. La conversación fluía mientras comíamos. Le pregunté al director Antonio, ¿desde cuándo cocinaba? Me dijo que desde los 30, que su esposa, al tener al niño, tuvo muchas náuseas, y él empezó a cocinar. Le dije que era admirable, me dijo que no era para tanto, que lo hacía porque tenía que hacerlo. Sus palabras me llegaron al alma. Mi marido nunca me ha cocinado, ni siquiera cuando he estado enferma, cuando he tenido gripe. Me decía que me hiciera yo misma un ramen. En 25 años, nunca me ha puesto la mesa, pero este hombre aprendió a cocinar cuando su esposa lo necesitaba. Hay gente así, pensé con envidia, sinceramente. Le dije que doña Pilar tenía mucha suerte. Me preguntó, ¿por qué? Le dije, porque vive con alguien que es tan bueno con ella. El director Antonio sonrió con tristeza, y dijo que con solo ser bueno no es suficiente. Le pregunté, ¿a qué se refiere? Estandodo. Ya te dije antes que no tengo conversación con mi mujer últimamente, me dijo. Dijo que, por mucho que hiciera, si los corazones no se conectan, no sirve de nada. Asentí. Era verdad, el purero, dije que a nosotros también nos pasaba igual, que mi marido me hacía cosas, pero yo no me sentía agradecida. Dije que, si el corazón se aleja, pasa eso. Él dijo que probablemente todas las parejas casadas pasaban por eso. Dije que parecía que sí. Los dos suspiramos. Fue extraño, un desconocido, y hablábamos de cosas tan profundas. Le conté mis sentimientos más íntimos, cosas que ni siquiera le había contado a mi marido. Terminamos de cenar y lavamos los platos. El director Antonio quería hacerlo, pero yo también le ayudé. No podía quedarme sentada siendo una invitada. De nuevo, estábamos los dos en la cocina. Más cerca que antes, nuestros hombros se rozaron.
Nuestros brazos se tocaron. Mi corazón no paraba de latir. El director Antonio me dijo: ¿puedo preguntarle algo? Le pregunté: ¿qué? Me dijo: ¿usted es feliz? Con esa pregunta, sentí que mi respiración se cortaba. ¿Feliz? Una pregunta que nadie me había hecho en 25 años. Ni mi marido. Ni mis padres. Nadie. Pero un desconocido me la hizo. Sentí que iba a llorar. Empecé a decir: yo. Pero no me salía la voz. No sabía qué decir. Decir: ¿soy feliz? Sería mentira. Decir: ¿soy infeliz? Sería demasiado miserable. Solo se me llenaron los ojos de lágrimas. El director Antonio se disculpó rápidamente por preguntar algo así tan de repente. Le dije que no, que estaba bien. Moví la cabeza y me sequé las lágrimas. Le respondí: es que es la primera vez que me hacen esa pregunta. En 25 años, nadie me la había hecho. Si soy feliz. Con esa frase, el director Antonio me miró. Su mirada era cálida. No de lástima, sino de preocupación sincera, dijo: debes haberlo pasado mal. Con esa frase, mis lágrimas se desbordaron. Intenté reprimirlas, pero no pude. Lo que había reprimido durante 25 años se derramó de golpe. Me disculpé, que no debería estar así de repente. Me dijo que no, que estaba bien, que podía llorar. El director Antonio me ofreció un pañuelo. Lo cogí y me sequé las lágrimas. Le dije que en 25 años me había sentido muy sola. Me salió sin pensar, que tenía un marido, pero me sentía como si estuviera sola, que, aunque vivíamos juntos, me sentía sola, sola al comer, sola al dormir, que por mucho que hablara, no nos comunicábamos. El director Antonio me escuchó en silencio. Le dije que no sabía lo que hacía con mi vida, que no sabía lo que había estado haciendo durante 25 años. Que para mi marido, yo era solo la que le cocinaba, la que le lavaba la ropa, que no me veía como mujer, ni una sola vez en 25 años. Al decir eso, sentí que se me desgarraba el corazón. Todo lo que había reprimido durante 25 años había salido. Incluso lo de la cama, que hacía años que no teníamos relaciones, que mi marido no quería. Decía que estaba cansado, que era un incordio, que yo todavía era mujer, que a esta edad todavía tenía deseos, pero a mi marido no le interesaba. No sé por qué le estaba contando algo así, a un desconocido. Sabía que era una vergüenza, pero no pude parar. El director Antonio me dijo en voz baja que a él también le pasaba lo mismo. ¿Qué? Pregunté. Dijo que tampoco tenía relaciones con su esposa desde hacía años, que el interés mutuo se había perdido. Con esas palabras, miré al director Antonio. Nuestros ojos se encontraron. En ese instante, sentí una conexión. Dos personas con la misma soledad, con el mismo vacío. No hacía falta hablar para entenderlo. Le pregunté: ¿se siente solo? Me dijo: sí, me siento solo. Su voz era sincera. Yo también dije que sí. Dijo que lo sabía. El director Antonio dio un paso hacia mí. Mi corazón latía como un loco. Estaba muy cerca. Podía escuchar su respiración, podía sentir su calor. El director Antonio me dijo: sé que no está bien. Yo no dije nada, pero en este momento, no quiero detenerme, dijo. Yo también asentí. Le dije que me pasaba lo mismo. No sé por qué hice eso. Sabía que no estaba bien. Era el jefe de mi marido, estaba casado, yo también. Pero me faltaba algo que no había recibido en 25 años. Atención, calidez, emoción. Sentí que este hombre me lo daba. La mano del director Antonio cogió la mía. Estaba cálida. Era grande y firme. La mano de mi marido es fría y pequeña. La de este hombre era totalmente diferente. Me preguntó: ¿está usted segura? Dije sí. Mi voz tembló. El director Antonio, aún con mi mano cogida, dio un paso más. Su rostro se acercó. Sentí su aliento. Mi corazón estaba a punto de explotar. No. No está bien, me decía mi cabeza, pero mi cuerpo no se movía. Había una sed que no se había saciado en 25 años. Sentí que este hombre la saciaría. La mano del director Antonio fue a mi cintura. Me preguntó: ¿paramos? Moví la cabeza negando.
No, esa sola palabra, no sabía que esa palabra derrumbaría 25 años de matrimonio. Esa noche, crucé la línea. Sentí algo que nunca había sentido en 25 años, y ese fue el principio. En 25 años. El director Antonio me abrazó. Estaba cálido. Al hundir mi rostro en su amplio pecho, escuché su corazón. ¡Bum! ¡Bum! Pensé. Él también está nervioso, volvió a preguntar. ¿Está bien? Dije. Sí, simplemente cerré los ojos. Hacía 25 años que nadie me abrazaba así. Mi marido, incluso en el noviazgo, apenas me abrazaba. Decía que le daba vergüenza, después de casarnos. Nunca lo hizo, pero él me abrazó fuerte. Me dijo que si seguíamos allí, no estaríamos cómodos. Asentí. No sabía qué decir. El director Antonio me cogió de la mano y me guió. Pasamos el pasillo y entramos en una habitación. Había una cama. Una cama grande. Con sábanas blancas. Estaba impecable. Me soltó, me senté en el borde de la cama. Mi corazón latía como un loco. Mis manos sudaban. El director Antonio se sentó a mi lado. Estaba cerca. Nuestros hombros se tocaban. Dijo. Voy a ser sincero. Dije. Sí. Dijo que le había atraído desde la primera vez que me vio. Mi corazón dio un brinco. Le dije que a mí también. Me preguntó. ¿En serio? Le dije que cuando abrió la puerta, mi corazón se aceleró. El director Antonio sonrió. Se le arrugaron los ojos. Dijo que era un alivio, que pensó que era el único. La mano del director Antonio acarició mi mejilla. Estaba cálida. Me la acarició suavemente. Me dijo. Eres hermosa. Con esa frase, lloré. Era una palabra que no había escuchado en 25 años. ¿Alguna vez me dijo mi marido que era hermosa después de casarnos? No lo sé. Él me preguntó por qué lloraba. Le dije. Esa palabra. Es que hace mucho tiempo que no la escucho. Me preguntó. ¿La palabra hermosa? Asentí. El director Antonio me secó las lágrimas. Dijo que me la diría a menudo a partir de ahora. Esa frase se me grabó en el corazón. A partir de ahora. Eso significaba que no solo sería por esa noche, sino que nos volveríamos a ver. El director Antonio me recostó, lenta y suavemente. Mi marido lo hacía sin cuidado, rápido y sin esmero, pero él era diferente. Dijo que lo haría despacio. Cerré los ojos. La mano del director Antonio desabrochó mi blusa, botón a botón, lentamente. Su mano no temblaba. Era hábil. Mi marido ni siquiera podía desabrochar un botón correctamente. Tiraba con rabia. Lo hizo hace 25 años. Bueno, ahora ni siquiera lo hace. Así que no lo sé. Pero el director Antonio era diferente. Desabrochó cada botón. Mirándome a los ojos. Preguntaba sin parar. ¿Estás bien? Asentí. Respondía sin parar. Me sentía avergonzada. Un cuerpo de 57 años. No era el mismo que antes. Caído, arrugado. Me daba vergüenza mostrarlo. Me dijo que no tuviera vergüenza. Que era hermosa. Con esas palabras, volví a llorar. Y entonces, lo vi. Mi marido era pequeño. Como un dedo meñique. Antes de casarnos, no lo sabía. Lo supe después. Por eso nunca estuve satisfecha. Durante 25 años. Pero el director Antonio era totalmente diferente. No había comparación. Era del tamaño de mi palma. Debí de poner cara de asombro. Me preguntó. ¿Te sorprende? Asentí. No me salían las palabras. Me dijo. Si te duele, dímelo. Cerré los ojos. Y, por primera vez en 25 años, sentí que era mujer. Con mi marido. Terminaba en un minuto. Terminaba antes de que yo pudiera sentir nada. En 25 años, nunca había sido completo. Pero con el director Antonio, no terminaba, ni después de 30 minutos. Ni de 40. En medio, me preguntaba, ¿estás bien? Le respondía, sí, no pares. Nunca antes había sentido esa sensación. Ese sentimiento. Sentía que todo mi cuerpo se derretía. Mi cabeza estaba en blanco. Apenas podía respirar. Y, por primera vez, sentí el clímax. Algo que nunca había sentido en 25 años. Con mi marido, simplemente aguantaba y esperaba a que terminara. No había tiempo para sentir. Pero con el director Antonio, sentí que venía una ola. 1, 2, 3 veces. Lloré.
No sabía por qué. Si era de alegría o de rabia. En 25 años. No había sabido lo que era esto. 25 años perdidos. El director Antonio se detuvo y me preguntó. ¿Por qué lloras? Le dije. Simplemente. ¿Es tan bueno? Me preguntó. ¿De verdad? Le dije. Sí. Nunca lo había sentido en 25 años. Con esas palabras el director Antonio me miró. Su mirada era extraña. Dijo. Espera un momento, le pregunté. ¿Qué? Me preguntó. ¿Es la primera vez que sientes algo así después de casarte? Asentí, me preguntó. ¿Incluso con tu marido? Le dije. Sí, ni con mi marido. Nunca. Le dije la verdad. El director Antonio se detuvo un momento. Dijo que él era médico. Antes de jubilarse, le pregunté. ¿Qué? Me dijo. Urólogo. Me quedé aturdida. ¿Y eso? Me dijo que sabía algo de estas cosas. Dijo que en 25 años de matrimonio, parecía que era la primera vez. La sensación sí. ¿Qué quiere decirme? Pregunté. Dijo que mi marido, que parecía que tenía un problema. Me quedé helada. Dijo que, por su experiencia, si era así, la pareja no había podido hacerlo bien durante 25 años. Esa frase fue como un martillo en la cabeza. 25 años. Nunca había sido completo. Por culpa de mi marido. 25 años. En 25 años. Nunca había sentido nada completo. Por culpa de mi marido. Me dio la risa. Una risa histérica. Reía con lágrimas. Estaba tan absurda, tan furiosa. 25 años perdidos. Totalmente. Al terminar esa noche, lo supe, lo que me había perdido durante 25 años, y mis sentimientos hacia mi marido cambiaron completamente. Esa noche no terminó. El director Antonio y yo seguimos. No terminó con una vez. 2. 3 veces. Me preguntaba si estaba cansada. Le decía que no. Que estaba bien. Que no quería parar. Había una sed que no se había saciado en 25 años. Una sed que no se había saciado. Sentí que esa noche se llenó toda esa sed. El director Antonio no se cansó. Tenía 60 años, pero una energía increíble. Mi marido, por el contrario, nunca lo hacía bien, y se dormía enseguida. Terminaba en un minuto, y luego roncaba. Pero él me abrazó después. Me preguntó si estaba bien. Sin parar, asentí. Me preguntó si no estaba cansado. Le dije que no, que quería más. Con esa frase, el director Antonio sonrió. Dijo que era muy codiciosa. Le dije, sin pensarlo. Es porque no lo he hecho en 25 años. El director Antonio me miró. Su mirada era cálida. Dijo que me lo daría a menudo a partir de ahora. Esa frase me sonó a promesa. Lo hicimos 6 veces esa noche. Es increíble, ¿verdad? A mí tampoco me lo parecía. Con mi marido, era difícil una vez al mes. Porque él no quería. Pero con él, 6 veces en una noche. Lo que no había hecho en 25 años. Lo hicimos en una noche. Se hizo de madrugada. Estábamos tumbados uno al lado del otro en la cama. Sentí las sábanas empapadas en sudor. Le pregunté qué hora era. Me dijo que las 3 de la mañana. Le dije que Ramón no había llegado. Lo recordé en ese momento. Ramón dijo que volvería en una hora. Pero ya eran las 3 de la mañana. Miré mi móvil. Tenía un mensaje. De Ramón, el de Masquierla. De Ramón, decía que le había surgido una urgencia y que volvería al amanecer. Que me acostara. Al ver ese mensaje, extrañamente, no me enfadé. Al contrario, sentí alivio. Le dije que Ramón volvería al amanecer. Me dijo que entonces teníamos tiempo. El director Antonio me abrazó de nuevo. Me preguntó, una vez más. Asentí. Y así comenzó la 7ª vez. Eran alrededor de las 4 de la mañana. Por fin terminó. El director Antonio también parecía agotado. Respiraba con dificultad. Mirando al techo, dijo que era increíble. Le pregunté. ¿Qué? Dijo. 7 veces en una noche. Es la primera vez. Para mí también era la primera vez. Le dije. Yo también. ¿Es la primera vez en mi vida? Me preguntó. ¿De verdad? Le dije. Sí. Con mi marido. Nunca pude hacerlo así. El director Antonio me miró. Dijo que mi marido tenía un problema grave. Le dije. Lo sé. Ahora lo sé. Suspiré.
No lo sabía en 25 años. No sabía que esto no era normal. Dijo que era una pena. Se arrepiente. De los 25 años. El director Antonio me cogió de la mano. Dijo que él me lo compensaría a partir de ahora. Esa frase me sonó sincera. Le pregunté. ¿De verdad? Me dijo. Sí. Si usted quiere. Miré al director Antonio. Quiero. Sabía que esa palabra era una traición a 25 años de matrimonio, pero no me arrepentí. Al contrario, sentí que, por primera vez, estaba diciendo lo que quería. Durante 25 años, siempre aguanté. Viví según lo que quería mi marido. Si a él no le gustaba, no se hacía. Si él decía que sí, se hacía. Por primera vez, dije que yo quería. No sabía que era tan liberador. Se hicieron las 5 de la mañana. Me duché y me vestí. Ramón estaba a punto de llegar. Le dije. De verdad, muchas gracias por hoy, me dijo. El placer es mío. Le pregunté. ¿Podemos volver a vernos? Me armé de valor. Me dijo. Por supuesto. Te llamaré. El director. Antonio cogió mi móvil. Guardó su número. Me preguntó. ¿Qué nombre le pongo? ¿Luigi Pont Café? Me preguntó. ¿Por qué? Le dije. Por el café que tomamos hoy. Así se guardó el número del director Antonio en mi móvil. Como café, salí al salón. Como si no hubiera pasado nada. Me senté en el sofá y encendí la tele. Eran alrededor de las 6. La puerta de la entrada se abrió. Ramón entró. Ya llegué, dijo. Tenía cara de cansado. Sí. Qué tarde, le respondí. Dijo que lo sentía, que la cosa se había alargado. Lo sentía. 25 años dejándome sola por la noche. Con un simple, lo siento. Ya está. Pero extrañamente, no me enfadé. Porque yo tampoco tenía nada que decirle. Volvimos a casa. Ramón estaba cansado y se fue a dormir a la habitación. Yo me quedé sola en el salón. Miré mi móvil. Tenía un mensaje. De café. Decía que había sido muy feliz hoy. Que nos viéramos de nuevo. Mi corazón latió. Le respondí. Yo también. Estaré esperando. Así comenzó todo. Nos seguimos viendo. Nos seguimos viendo 2 o 3 veces por semana, a escondidas de Ramón. Ramón se iba al trabajo, y yo iba a ver al director Antonio. El director Antonio siempre alquilaba un hotel, un lugar limpio, ponía flores, y vino. Mi marido nunca me regaló una flor en 25 años, ni siquiera en los aniversarios. Decía que era un incordio. Pero él era diferente. Me decía, estás hermosa hoy. Me lo decía cada vez que nos veíamos. Hermosa. Te amo. Todo lo que no había escuchado en 25 años, lo escuché de él. Y el sexo, cada vez era mejor. El director Antonio sabía lo que me gustaba. Dónde tocar, cómo hacerlo. Mi marido no lo supo en 25 años, ni preguntó. Solo le importaba terminar él. Pero él no se detenía hasta que yo terminaba. 30, 40, 50 minutos. Siempre era así. Yo, en cada encuentro, terminaba 3 o 4 veces, lo que no había sentido en 25 años. Lo sentía 3 o 4 veces en cada encuentro. Fui feliz. Por primera vez. Sentí que estaba viva. Pasó un mes. Hablaba con el director Antonio casi a diario. Los días que no podíamos vernos, nos llamábamos por teléfono, solo con escuchar su voz me bastaba. Pero entonces, sucedió algo extraño. El móvil de Ramón estaba en el salón. Ramón se había ido a duchar. El móvil sonó. Inconscientemente, lo miré, y era un mensaje de texto. Cariño, ¿podemos vernos hoy? Te echo de menos. Cariño, ¿quién le llama cariño a mi marido? Mi corazón se hundió. Miré el nombre del remitente. Gerente Pilar, el gerente Pilar, llamando cariño a mi marido. Miré más mensajes. Había muchos. Fue genial ayer. Nos vemos la próxima semana. Te amo, cariño. Al leer, me temblaban las manos. ¿Qué era esto? Mi marido me estaba siendo infiel. No sé desde cuándo, pero había muchísimos mensajes. Parecía que hacía años. Entonces salió Ramón. Me preguntó qué hacía. Dejé el móvil. Nada. Le dije. Me preguntó por qué estaba tan pálida. Dije que no. Que solo estaba un poco mareada. Fui a la habitación, cerré la puerta y me senté. Me temblaban las manos. 25 años.
25 años aguantando. Sola, sufriendo, insatisfecha. Aguanté, para proteger a mi familia. Pero mi marido me había estado engañando. Durante años, me dio la risa. Una risa histérica. Reía y lloraba. Estaba tan indignada, tan frustrada. ¿Qué había estado haciendo? ¿Qué intentaba proteger durante 25 años? Todo fue en vano, totalmente. Esa noche no pude dormir. Ramón roncaba a mi lado, pero yo solo miraba al techo. Sentía el sonido de 25 años derrumbándose. Al día siguiente, me reuní con el director Antonio. En el hotel que había reservado, me preguntó por qué tenía tan mala cara. Le dije que suspiraba. Ramón me estaba siendo infiel, me preguntó. Sí. Le dije que había visto su móvil el día anterior. Que había mensajes. De otra mujer. El director Antonio puso cara de sorpresa. Me preguntó, ¿desde cuándo? Le dije. Que no lo sabía. No sa. Pero que había muchos mensajes. Que parecía que hacía años. Me preguntó. ¿Qué vas a hacer? Miré al director Antonio. Me voy a divorciar. La frase salió de mi boca de forma natural. Nunca lo había pensado en 25 años. Divorciarme. Tengo que aguantar, tengo que proteger a mi familia. Eso pensaba. Pero ahora era diferente. Me preguntó si no me arrepentiría. Con contorde, le dije que no, que ahora sabía lo que había estado haciendo durante 25 años. Cogí la mano del director Antonio. Fueron 25 años perdidos. Le dije que para Ramón, yo era solo la que le cocinaba, la que le lavaba la ropa, que no era su mujer, ni siquiera su esposa. Pero tú me viste como mujer. Me dijiste que era hermosa. Me dijiste que me amabas. Lloré. Todo lo que no recibí en 25 años, lo recibí de ti. El director Antonio me abrazó. Me preguntó si me divorciaba, viviría con él. Con esa frase, mi corazón se detuvo. ¿De verdad? Dijo que sí. Que él también se divorciaría. Que con su mujer ya estaba acabado de todas formas. Le llamé, Antonio, vivamos juntos. Tú y yo. Asentí. Sí, lo haremos. Ese día también estuvimos juntos. Pero entonces, el director Antonio me dijo algo extraño. Me preguntó si podía preguntarme algo. Le pregunté, ¿qué? Dijo, voy a ser sincero. De hecho, yo sabía. Lo de Ramón. Le pregunté, ¿qué? Me dijo, lo de su infidelidad. Me quedé helada. Le pregunté, ¿tú sabías que mi marido era infiel? Dijo, sí. Le pregunté, ¿desde cuándo? Dijo, desde hace unos 3 años. ¿3 años? Le pregunté por qué no me lo dijo. Si lo sabía desde hace 3 años. Dijo que no podía, que se había enterado por la empresa. Le dije, aún así. Estaba confundida. Pero me dijo, pero, hay algo más impactante. ¿Más? Pregunté. El director Antonio suspiró. Dijo, esa mujer, la amante de Ramón. Dije, sí, es mi esposa. El mundo se detuvo. ¿Qué? Pregunté. Dijo que la persona con la que Ramón era infiel era su esposa. No podía creerlo. ¿Qué estás diciendo? Dijo que, desde hacía 3 años, Ramón y su esposa se veían. Mi cabeza se puso en blanco. ¿Y qué? Le pregunté. Me dijo. Por eso. Yo también quería vengarme. El director Antonio me miró. Sinceramente, al principio, me acerqué a ti por venganza. Le pregunté. ¿A mí? Asintió. Quería vengarme de la esposa de Ramón. Sentí que se me desgarraba el corazón. Le pregunté. Entonces, todo lo que me dijiste, que soy hermosa, que me amas, todo era mentira. El director Antonio movió la cabeza negando. Dijo, no, al principio fue venganza, pero a medida que te conocí, las cosas cambiaron. Le pregunté, ¿qué quieres decir con que cambiaron? ¿Me enamoré de verdad? Al principio fue venganza, pero ahora es sincero. No sabía qué decir. Me preguntó, ¿me crees? Me quedé un buen rato sin decir nada. Estaba complicado. Ramón me engañó durante 3 años, con la esposa del director Antonio. El director Antonio se acercó a mí por venganza. Pero ahora dice que es sincero. ¿Qué es esto? Ni en una telenovela. Le dije. Yo. Dijo. Sí. Sinceramente. Estoy enfadada. Dijo que lo sabía.
Pero extrañamente, estoy más enfadada con Ramón. El director Antonio me miró. Yo también me siento utilizada al principio. Pero pensándolo bien, suspiré. Ramón fue el primero en engañar. No. Y durante 3 años, dijo que sí. Y, si tú ahora eres sincero, no es eso lo que importa. El director Antonio me cogió de la mano. Es sincero. Ahora lo es. Miré al director Antonio. Te creeré. No sé por qué. A pesar de sentirme traicionada, extrañamente, no quería alejarlo, había recibido de él lo que no recibí de mi marido en 25 años. Independientemente de cómo empezó, lo que importa es el presente. Lo de vivir juntos que dijiste antes, dijo. Sí, sí. Yo me divorcio, tú te divorcias. Y vivimos juntos. Asentí. Sí. Hagámoslo. Así fue como mis 25 años de matrimonio terminaron. De camino a casa, pensé. 25 años se habían derrumbado. Pero extrañamente, no estaba triste. Al contrario, sentí que estaba empezando de nuevo. Llegué a casa. Ramón estaba viendo la tele. Como siempre, me senté frente a él. Le dije que teníamos que hablar. Ramón apagó la tele. ¿Qué pasa?, preguntó. Le dije. Quiero el divorcio. La expresión de Ramón se puso tensa. ¿Qué dices?, preguntó de nuevo. Quiero el divorcio. ¿Por qué de repente?, preguntó. Le pregunté si conocía a Pilar. El rostro de Ramón se puso pálido. ¿Qué tontería dices?, preguntó. Nervioso. Pilar, la de los mensajes de tu móvil, preguntó. Vi los mensajes. Cariño. Te amo. Lo vi todo. Ramón no dijo nada. Le pregunté. ¿Cuántos años? No me respondió. Volví a preguntar. ¿Cuántos años? Dijo. 3 años. 3 años. Ya lo sabía. Pero al escucharlo, fue diferente. Le pregunté si durante esos 3 años que me engañaba, me dijo que estaba cansado, que no tenía interés. No es eso, dijo. ¿Qué no es eso? Durante 3 años, ¿estuviste con otra mujer, y no me tocaste? Ramón bajó la cabeza. Lo siento. Lo sientes. 25 años juntos y con un simple, lo siento. Se acaba. Suspiré. Yo también tengo algo que decirte. ¿Qué?, preguntó. Yo también te fui infiel. Ramón levantó la cabeza, abrió los ojos como platos. ¿Qué?, dijo. ¿Te crees que solo tú puedes? Yo también lo hice. Me preguntó. ¿Con quién? Le dije, con el director Antonio. El rostro de Ramón se puso blanco. Con el director, dijo. Sí. Llevamos más de un mes, gritó. Estás loca. El loco eres tú. ¿Me preguntas eso después de 3 años de infidelidad? Ramón se levantó de golpe. Aún así. No está bien. ¿Es el director? Es mi jefe. ¿Y quién es mi amante?, pregunté. No respondió. Le dije. Pilar. La esposa del director Antonio. Lo sé, dije. Ramón se quedó aturdido. ¿Qué?, dijo. El gerente Pilar. Es la esposa del director Antonio. ¿Qué significa eso?, preguntó. El director Antonio lo sabía desde hace 3 años. Que tú y su esposa os acostabais. Ramón se desplomó en el suelo. Y por eso. El director Antonio se me acercó. Por venganza. No respondió, pero ahora es sincero. Me levanté. Divórciate. Prepara los papeles, Ramón dijo. Espera un momento. Pero le dije que no tenía nada más que decir. Que contactara a través de un abogado. Fui a la habitación. Hice la maleta. Llamé a Lucía. Le dije. Mamá va a estar fuera un tiempo. Tengo que hablar algo con papá. No te preocupes. Lucía me preguntó qué pasaba. Pero le dije que se lo contaría más tarde. Que ahora necesitaba tiempo para ordenar mis cosas. Esa noche, desde la casa. Fui al apartamento que el director Antonio había alquilado. Antonio me estaba esperando. Me preguntó si estaba bien. Sí, estoy bien. Al contrario, me siento liberada. El director Antonio me abrazó. Dijo. Has sufrido mucho. Lloré en sus brazos. Me di cuenta de que 25 años habían terminado. No estaba triste, al contrario. Sentí una sensación de liberación. Sentí que todo lo que había reprimido durante 25 años se había liberado. El director Antonio me dijo que él me cuidaría a partir de ahora. Que me daría todo lo que no había recibido en 25 años. Asentí, asentí.
Así comenzó un nuevo comienzo. El proceso de divorcio comenzó. Y supe que no era el final, sino el principio. 6 meses después, el divorcio había terminado. Ramón se resistió al principio, no quería. Pero teníamos todas las pruebas de su infidelidad con la esposa del director Antonio. Al final, llegamos a un acuerdo. Recibí una indemnización. Me quedé con la casa. Le conté la verdad a Lucía, que su padre me había engañado durante 3 años, que yo, después, había conocido a otra persona. Lucía se quedó en shock al principio, pero unos días después, me llamó. Mamá, si eres feliz, está bien, yo estoy de tu lado. Volví a llorar con esas palabras. Le dije, gracias. El director Antonio también se divorció. Dijo que con su esposa ya estaba acabado de todas formas, que solo faltaban los papeles. Dijo que se sentía aliviado. Empezamos a vivir juntos. En el apartamento de Antonio, cada mañana, Antonio me preparaba el desayuno que nunca recibí en 25 años. Lo recibía todos los días. Eres hermosa, te amo. Lo escuchaba todos los días. Y en la cama, lo que no hicimos en 25 años, lo hacíamos todos los días, no 3 o 4 veces a la semana, sino casi a diario. 2 o 3 veces al día, incluso 5 veces los fines de semana. Cambiábamos las sábanas 3 veces. La represión de 25 años había explotado. Al director Antonio también le encantaba. Dijo que no pensó que a esta edad podría hacerlo así. Yo tampoco pensé que a esta edad podría ser tan feliz. Y hace 3 meses, sucedió algo extraño. Mi periodo no llegaba. Era irregular de todas formas. A mi edad, pensé que sería la menopausia, pero seguía sin llegar, y tenía náuseas. Pensé, ¿será posible? Fui al médico. La doctora dijo, estás embarazada, a mis 57 años. No podía creerlo, a mis 57 años. La doctora también estaba sorprendida. Un embarazo natural a esta edad es un caso muy raro. Volví a casa y se lo conté al director Antonio. Estoy embarazada, le dije. Antonio se quedó aturdido. ¿De verdad? Asentí. Antonio me abrazó fuerte. Lloró. Gracias, dijo. Un bebé a esta edad. Yo también lloré. Embarazada a los 57 años. Con mi marido. Solo pudimos tener a Lucía en 25 años. Él tenía problemas. Lo supe más tarde, pero con Antonio, me quedé embarazada en pocos meses. Se demostró de nuevo que 25 años fueron en vano. La doctora dijo que era un embarazo de alto riesgo debido a mi edad. Pero yo quería tenerlo. El hijo de la persona que amo de verdad, después de 25 años. Antonio también dijo que lo tendríamos, que él se haría cargo hasta el final. Ahora estoy de 6 meses. Mi barriga ha crecido. Antonio me acaricia la barriga todos los días y le habla al bebé. Bebé, sal pronto. Papá te espera. Soy feliz. La felicidad que no sentí en 25 años. La siento todos los días. Volver a ser madre a los 57 años. Tener un hijo de la persona que amo de verdad, después de 25 años. Siento que, después de haberme marchitado, ahora florezco. Vosotros. La vida es impredecible. Aguanté durante 25 años. Pensé que ese era mi destino. Pero no lo era. Un poco de valentía cambió mi vida.